Obesidad, diabetes tipo 2 y microbiota intestinal. Mi nombre es Manuel Serrano Ríos, soy catedrático de Medicina Interna, en el momento actual como profesor emérito en la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Medicina y Hospital Clínico de San Carlos. Además, soy miembro de número de la Real Academia Nacional de Medicina. El tema que quiero resumir tiene una trascendencia enorme porque la diabetes y la obesidad, que son como dos pandemias, es decir, epidemias mundiales hermanadas, de tal modo que más del 89 o 90% o más de las veces, según los países, ambas coinciden en su manifestación. Por eso se ha creado una palabra que en español no estoy seguro que sea correcta, pero que en inglés es de donde procede, que se llama diabesidad. Estas dos síndromes están íntimamente unidos por una alteración que es la resistencia a la acción de la insulina, lo que se llama resistencia a la insulina, obviamente. Y además porque en ambas se ha demostrado que existe un cierto grado de inflamación crónica, por tanto son estados de inflamación crónica que condiciona la aparición de resistencia a la insulina en el hígado, en el músculo esquelético, en otros órganos, muy fundamentalmente en el caso de la obesidad en el tejido adiposo, porque la obesidad por definición es un aumento de la masa grasa y por lo tanto de la masa de adipocitos en el organismo. Y concretamente quiero hacer un inciso. Estamos acostumbrados a ver a las personas con obesidad como si todos fueran iguales. No es cierto. Según donde se almacene la grasa, las consecuencias de la obesidad serán diferentes. Es, digamos, más preocupante la acumulación dentro del abdomen, lo que se llama la obesidad visceral, que la que se almacena debajo de la piel y en todo el cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque la obesidad lleva consigo muchos riesgos concretos. ¿De qué? Pues, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, morbilidad y mortalidad debido a enfermedad cardiovascular, aumento patológico de los lípidos en sangre, triglicéridos, descenso de HDL, aumento de las lipoproteínas, digamos, de alta densidad, de baja densidad, y sobre todo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, o bien con hiperglucemia ya manifiesta o con una alteración de la glucemia que muchas veces no se descubre si no se mide, por ejemplo, en sangre el nivel de glucosa después de comer o después de una sobrecarga de glucosa. Y por supuesto tiene un riesgo aumentado, ya lo he dicho antes, de aterogénesis, es decir, de la alteración de la pared vascular, que es la que condiciona el autorriesgo. Incluso se menciona ya que en determinados casos de obesidad muy avanzada, de un alto grado, que se llama obesidad mórbida, pero también en grados algo menores, pues puede haber un riesgo de cáncer, tipos de cáncer como el de colon, el de mama y otros. Por cierto, debo decir aquí que todos probablemente saben que una manera indirecta de saber cuál es el grado de la obesidad es medir lo que se llama el índice de masa corporal, que es dividir los kilogramos reales que tiene la persona por la estatura medida en metros elevado al cuadrado. Una cifra de índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado se considera obesidad. Pero hoy sabemos, precisamente por lo que he dicho antes, porque hay más riesgo de los señalados cuando la obesidad es visceral, o sea, se acumula sobre todo en el abdomen, es la medida de la cintura. Hecho muy importante porque esto nos puede indicar indirectamente que hay mucha o poca. Dicho esto, la etiología de la obesidad ha sido muy discutida y sigue siéndolo como la de la diabetes tipo 2 a lo largo del tiempo, pero sabemos que desde luego hay factores genéticos de predisposición
que no son iguales en el caso de la obesidad y la diabetes tipo 2, y que sobre esos factores genéticos pues se sabe mucho, cómo se acumulan en árboles familiares, cómo se padecen en alto grado por los gemelos que son idénticos, etcétera. Hay factores ambientales muy conocidos de todo. El estilo de vida sedentario o el estilo de vida saludable son determinantes. El exceso de ingesta, sobre todo de grasas, y sobre todo de grasas saturadas, en la falta de ejercicio físico, el consumo de alcohol también, por supuesto, es decir, una vida sedentaria es lo peor para desarrollar la obesidad en personas predispuestas o no. Y esto tiene mucha importancia porque hoy, desde luego, pues estamos preocupados por la obesidad en los adultos, pero es que debemos empezar a estarlo en la obesidad en los niños y en los adolescentes, que en algunos casos puede superar el 18 o el 20% en el mundo occidental, y en España no estamos entre los mejores. Entonces, aparte de los factores genéticos y ambientales que he dicho, en los últimos pocos años, 10 años, ha adquirido un relieve importantísimo las bacterias que llevamos en nuestro intestino, que es lo que se llama microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal pues tiene unas dimensiones cuantitativamente extraordinarias, porque pueden ser trillones de células y pueden ser hasta 2 kilogramos de peso, lo que conlleve una microbiota intestinal, pero sobre todo tienen una composición genómica extensísima, que es más de 1000 veces los genes que nosotros llevamos. Es decir, estamos albergando a otro genoma, que es el genoma de las bacterias intestinales, es lo que se llama metagenómica o metagenoma, y constituye el concepto de microbioma. Bueno, pues estas bacterias se van adquiriendo desde el momento del nacimiento, son transmitidas desde la madre, y mucho más si se hace por vía vaginal que si se hace por cesárea, pero ya el niño recién nacido va adquiriendo poco a poco, esto se desarrolla a lo largo de la vida, hay cambios, y a partir de una cierta edad, en la edad adulta, de algún modo se estabiliza la composición, que quiere decir los diferentes tipos de especies bacterianas y por lo tanto de genes o del metagenoma de esos individuos. Y ya pues en la edad más avanzada se sufren otra serie de modificaciones. ¿Qué es lo que ha pasado de la contribución del estudio de la microbiota intestinal? ¿Cómo contribuye al desarrollo de la obesidad y de la diabetes tipo 2? Este es un tema muy abierto todavía, pero que en los últimos 3 años, 4 años, está adquiriendo un relieve extraordinario en la literatura científica. La mayor parte de los datos de los que disponemos hoy proceden de estudios en modelos animales, es decir, se han hecho estudios sistemáticos en los que se utilizan, por ejemplo, cepas de ratones que están libres de gérmenes, y a estos animales se les ha trasplantado, por ejemplo, pues, en la materia fecal, preparada en determinadas condiciones, de sus congéneres que están lo que se llama convencionalizados, es decir, que tienen la comida habitual del laboratorio. Y se ha visto claramente una serie de cosas que podemos resumir del siguiente modo. En la obesidad, en los modelos animales y también en la obesidad humana, la composición es menos variada que en las personas no obesas o en los animales no obesos, y además determinadas especies, como por ejemplo los llamados firmicutes o bacteroidetes, están alteradas en su relación. Es decir, hay una alteración cuantitativa, menos diversa, menos abundante, y también cualitativa, es decir, dominan determinadas especies sobre otras. Típicamente esto se ha reproducido en humanos, y la microbiota del obeso difiere del de la persona que no lo es. También
pero con menos contundencia se ha demostrado en la diabetes tipo 2 e incluso en las personas con síndrome metabólico, que es una mezcla, en cierto modo, de los factores de riesgo de las dos. Y hay estudios muy interesantes que han promovido el que se haya en un número limitado de personas ver los efectos de trasplantar la microbiota intestinal de personas delgadas, sanas, a personas obesas. Y se ha encontrado en un número de 9 frente a 9 que ese trasplante, digamos, de un individuo sano, delgado, a un individuo obeso, hace que en este individuo obeso se mejoren alteraciones típicas de la obesidad, como por ejemplo la tolerancia a la glucosa, que se normalice la glucemia, que se normalice la resistencia a la insulina, es decir, la sensibilidad a la insulina y otros parámetros, que disminuya el contenido graso del hígado, es decir, se ha probado un efecto positivo. Bien, es verdad que son estudios muy limitados, pero que demuestran que el microbioma del obeso no solo es diferente, sino que puede ser modificado favorablemente por el trasplante de un microbioma procedente de personas sanas no obesas. En todo caso, se ha visto muy claro que la dieta tiene un impacto fundamental, absolutamente fundamental. La dieta, sobre todo, rica en grasas saturadas, la dieta de alto contenido en grasas saturadas. ¿Por qué? Pues porque produce varias alteraciones que son interesantes. Por un lado, puede llegar a largo plazo a provocar un cierto aumento en la permeabilidad de la microbiota, que habitualmente, digamos, protege a nuestro organismo, a nuestra sangre, que pasen bacterias desde el intestino, bacterias patógenas desde el intestino a la circulación general. Pues se ha visto que se puede alterar con el contenido de una dieta contenida en grasas saturadas y que esto provoca lo que se llama una endotoxemia metabólica, que acaba originando pues, en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo una serie de alteraciones que podemos resumir así. En el hígado, el aumento del depósito de triglicéridos, que es lo que se llama el hígado graso, que muchas personas, incluso con una moderada obesidad, las tienen, y esto tiene importancia porque puede a la larga originar el paso hasta la propia cirrosis. En el músculo esquelético, pues altera la captación de glucosa mediada por insulina, es decir, crea una situación de insulinoresistencia, y en el propio tejido adiposo también no solo promueve la inflamación, sino que da lugar a que la liberación progresiva de ácidos grasos desde el tejido adiposo cierre el círculo vicioso. Por lo tanto, la microbiota intestinal, tanto en la obesidad, aunque se sabe menos, pero de manera parecida en la diabetes tipo 2, está jugando un papel importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, hoy se sabe que la cirugía correctora en los individuos con obesidad y diabetes tipo 2 se asocia no solo con una mejoría, o quizás por eso, de la alteración en la glucosa, la resistencia a la insulina, en la dislipidemia, etcétera, sino en la modificación de la microbiota intestinal, en el sentido que parece que retorna a unos niveles de cantidad y calidad o de composición similares a lo que podríamos decir una microbiota sana, aunque este es un término que realmente es un poco arriesgado, porque cada uno tiene su microbiota, pero hay unos límites que son conocidos, ¿no? Y también apunta a que si esto sigue abundando, los conocimientos que tenemos, hay que considerar muy seriamente aquellos alimentos que se pueden convertir realmente en fármacos, es decir, nos puede ayudar a hacer una mejor prescripción de las dietas, pensando en modificar precisamente la alteración de la microbiota intestinal en el obeso. Y esta tarde, en este curso, pues se va a hablar, por ejemplo,
del uso de probióticos y prebióticos, que pueden ser muy importantes para prevenir la progresión de la obesidad y, por tanto, el riesgo de diabetes tipo 2 asociada a la misma.